familia, bienvenidos a un nuevo video. Soy Denise Guiarte. Y en esta ocasión, aparte de estar muy contenta por la invitada del día de hoy, estoy feliz con ustedes porque arrancamos oficialmente la quinta temporada de estas pláticas a gusto, amenas, chismecito que tenemos para todos ustedes, pero no solamente chismecito por chismear, sino que les da las herramientas. El día de hoy arrancamos con esta nueva temática en la que ahora no solo abordamos una canción, sino nos vamos con 4 para armarles una mini playlist sobre el tema y que cuando lo escuchen se acuerden y digan, ay, esto tengo que sanar, esto debo de trabajar, o esto me remonta a tal época, pero ya no me hace sentir, sino ahora ya soy muy feliz. Y hablando de invitados, pues yo muy contenta porque es una de las consentidas de aquí de casa. Ale, bienvenida, ella es psicóloga y ella es especialista en niños y adolescentes. Muchas gracias, Denise, por la invitación, y ahora sí que cerré y abrí temporada, entonces les agradezco esta invitación. Si no han visto ese video, vayan y corran, es el de Demi Lovato, sí. Heart Attack, un rolonón. Sí. No muy distante de las que tenemos el día de hoy. No, y bueno, vale, pues comencemos. Y el tema es realmente las heridas de la infancia. Arrancamos con una canción muy cool que estoy segura que tú que me estás viendo ya la has escuchado alguna vez. No sé si le hayas puesto atención a la letra, pero es de Simple Plan. Esto se llama Perfect y nos habla básicamente de cómo a veces los papás construyen expectativas sobre nosotros y que nosotros, pues en ocasiones no nos sabemos defender y queremos cumplírselas, o nos ponemos rebeldes, como en este caso Pierre Bouvier, que es el autor de esta canción que salió por ahí del 2002. Ale, ¿por qué nos suceden estas cosas de repente que no entendemos en la vida? Por ejemplo, aquí en esta canción que Pierre le dice, hey papá, mírame, pensando en las lágrimas y en todo lo que ha caído, yo no quiero ser como tú quieres que yo sea. Eso es en resumen, digo, no es literal la canción, pero sí, eso es de lo que habla. Lo que pasa es que, Denise, los papás a final de cuentas son nuestros principales referentes. Entonces, como tal, de que son referentes, pues son nuestros primeros modelos, y a veces en la carencia de ellos, incluso de las mismas heridas que ellos traen como niños, pero ya en adultos y en padres de familia, pues de alguna manera ellos espejean estas cuestiones en nosotros los hijos, y entonces quisieran a veces llenar esas expectativas que probablemente ellos también se les exigieron o que ellos incluso no lograron tener, ¿no? O no lograron obtener esto. Y que en muchas ocasiones, si tú eres papá que nos estás viendo, lo haces desde el amor sin saber, ¿no? Sí. Hay veces que sí lo haces de manera inconsciente e incluso lo haces desde una cuestión de crecimiento, o de esas veces que la típica frase de lo que yo no tuve, tú vas a tenerlo, ¿no? En el caso de la personalidad es como lo que yo no alcancé a hacer, lo que no alcancé a lograr, tú lo vas a alcanzar a lograr. Sí, de manera amorosa, pero también es importante que de manera amorosa digas, híjole, no va por ahí, y él es una persona individual y es un ser único. Justamente lo que hizo Pierre en esta canción, sí, ¿no? De decirle, porque es como dato curioso, pues es una vivencia de él, que dijo, hasta aquí, yo necesito expresar lo que estoy sintiendo. Oye, Ale, por entrar en contexto, probablemente muchas personas que nos están viendo por primera vez no saben de qué hablamos, heridas de la infancia, y se van a la caída que se dieron o cualquier tipo de estas situaciones, y bueno, no es así, ¿verdad? Son esos huecos o esa parte escasa, eso que no hubo cuando éramos niños, la primera infancia, donde podemos tener esas carencias o esas malas dinámicas e interacciones con nuestros principales referentes, que en este caso, como lo estamos diciendo, son papá, mamá o familiares que estén en nuestro entorno inmediato, como incluso abuelos, tíos. Sí tiene que tener quizá un rango de autoridad, a lo mejor los hermanos no tanto, excepto que sí estén jugando un juego o un rol de papá. ¿Cuántas heridas de la infancia hay? Pues ahora sí, como los 5 puntos, ¿no? De hace mucho tiempo. Son 5, ¿no? Si eres de los 90, creo que ya sabes de qué hablamos. Es la herida del rechazo, la humillación, el abandono, la injusticia y traición. La traición. También el rechazo pasa. Es como la que más puede ser, la que sobresale, y la que pudiéramos estar observando más en las dinámicas, incluso de pareja. No es que existan incluso en alguna etapa o que salgan en alguna etapa, y tampoco quiere decir que existan de manera aislada, pueden ser acompañadas, ¿no? Puede haber herida de la humillación y herida del rechazo, ¿no? Hay algunas que incluso se pueden complementar una con la otra. Ahora sí, ya estamos más metidos en el tema, hablando de la canción de Simple Plan. ¿Qué herida crees que puede provenir de esta historia? Ay, pues yo creo que es como la parte de la humillación y del rechazo. Aquí mezclamos dos, que era lo que decías. Sí, porque no se siente como suficiente él, ¿no? Como niño, como persona, por lo tanto, entonces
él sí le expresa al papá de decir, híjole, nunca fui suficiente para ti, pero te tengo una noticia, papá, no soy tú. Y a final de cuentas, nadie es perfecto, por eso se llama así. Nadie es perfecto, pero qué bueno que lo entiendes, ¿sabes, Denise? Es como esa catarsis que él hace con la canción, y es como entenderlo y decir, eso es tuyo y no me toca a mí, no es mío. Yo creo que un ingrediente principal para que seamos sociedades felices, pues es justo eso, que te consideres un ser único, irrepetible, con sus propios sueños, y no venir aquí a hacer ninguna expectativa de nadie. Porque me imagino que al no cumplir con estas expectativas te va a generar mucha frustración. Como papá te genera frustración, sí. Como hijo. Y si eres un hijo que justo trae estas heridas de la humillación, del rechazo, pues terminas como cubriendo la necesidad del otro sin ver tu necesidad primero. Por eso entonces tienes que checar y decir, híjole, si traigo esta herida, probablemente la consecuencia de la herida es que yo voy a cumplir las necesidades de los demás, dejarme a mí hasta el final. Pues entonces también hay frustración por parte de quien no logra llenar la expectativa del otro. Vale, y esto me da contexto para pasar a la siguiente canción de Panda, que se llama Patética, por allá del año 2006. Ya tiene ratito, ya es mayor de edad la canción. De su álbum Amantes Sun Amentes. Es una composición en la que está involucrado obviamente José Madero, y es la contraparte de un tema muy popular del grupo, narcisista por excelencia. Ahora acá se llama Patética, que es como la otra visión, ¿no? A veces está chido escuchar esa parte porque, como en toda relación, en toda situación, habemos dos personas para que dos suceda versiones, el conflicto, dos ¿no? personas. En esta ocasión nos habla la canción de las personitas a las que se les ha pintado un mundo de color rosita desde pequeños, entonces se vuelven, como en esta canción, sumisos, o que están acostumbrados a que los trates no muy bien, que digamos, o no saben a lo mejor incluso cómo defenderse, ¿no? Aquí la canción: ya sé que como princesa te quieres ver, y todo para que al final después no encuentres castillo en ningún lugar. Híjole, es que es una cuestión en donde los papás, lo comentábamos de alguna manera, para no crear esas heridas, creen que quizá haciendo un mundo color de rosa pueden evitar estas heridas, pero la realidad, o más bien la vida, nos da un golpe de realidad cuando salimos entonces al mundo real y no existen como todas esas protecciones que nos pusieron esos papás o esos referentes, y te enfrentas a situaciones que te van a hacer ver como esas carencias, esas necesidades o esas cosas que no estás trabajando. Aquí en este espacio pues buscamos que traten ahora con este tema y de regalo del Día del Niño para ustedes, identifiquen su herida para que la puedan sanar. Por ahí dicen que algo no existe hasta que lo nombras. Y tienes que ponerle nombre y apellido a las cosas. Yo creo que eso es una estrategia muy buena, porque a final de cuentas, cuando tú nombras algo o una situación, tú estás poniéndolo justo en la realidad, no estás ni fantaseando, ni evitándola, ni así como, ay, llegó mágicamente, no. La conoces, la nombras, profundizas en ella, y como les compartía, Mariana Estapé, la psiquiatra española, dice que cuando tú comprendes y conoces, pues alivias, ¿no? Si no comprendes, no aceptas, pues difícilmente vas a poder brincar como ese obstáculo, o brincar esa herida y poder solucionar las cosas y que tu vida sea un poco más sana, más nutritiva. Evidentemente con los hijos pues tienes un compromiso de hacerlo, pero de también sanar tus heridas como papá, porque si no vas a estar bien atorado y vas a querer sanar la herida a fuerzas del hijo sin haber sanado tú primero. Pues. Oye, ahorita me das pie para preguntarte si estas heridas son heredadas. No es tanto que sean heredadas, así tal cual como genéticamente hablando, ¿no? En esta cuestión de la herencia genética y del ADN, pero sí las haces heredables cuando tú no las trabajas. Si yo, por ejemplo, fui un hijo que se sintió rechazado, y vamos a hablar aquí de dos formas, ¿no? Se sintió rechazado porque evidentemente sí lo rechazaron, o se sintió rechazado porque él interpretó alguna acción de papá o mamá como un rechazo. Por ejemplo, un divorcio, puede ser que se sienta rechazado él al cambiar de casa o irse a casa, o incluso irse con los abuelos mientras se arreglan acá. Entonces,
si él no trabaja o ella esa herida del rechazo, probablemente cuando él o ella tengan hijos, puede transmitir esa herida. Es más bien transmitir la herida que tú tienes no trabajada. Oye, Ale, ¿y esta canción de qué herida nos estará hablando? Pueden ser diferentes heridas, pero sí creo que es una cuestión de humillación en el sentido de, pues de que a lo mejor no es tanto como esperabas tú que yo reaccionara ante un mundo donde comúnmente cuando somos niñas, pues sí es como esta parte de ser princesa y de que todo sea color de rosa y de que vivas en tu castillo y demás. Entonces puede que sí sea la humillación, pero también pensándolo y analizándolo un poquito la parte del rechazo en el sentido de no rechazo tal cual de tu género, pero sí es como esa parte sarcástica, ¿no? De decir, híjole, pues es que tienes que ser la princesa y demás, y si no eres la princesa, entonces no vales. Creo que hay heridas muy comunes y por eso voy a pasar a la siguiente canción. No sé si se diga comunes, pero creo que sí se da en un contexto muy normalizado malamente. Ajá. Y hablamos de la patrona Taylor Swift. Ajá. Un saludo a todos los Swifties. Si tú eres Swiftie, Akira, déjame comentarios, corazoncitos, I love you, buena energía para ella, porque nos da muy buenos temas para analizar. Esta canción pertenece a su álbum Folklore, para mí personalmente uno de los mejores que tiene Taylor, salida en el año 2020 en plena pandemia. Ajá. Donde yo creo que es un parteaguas para el mundo que nos revolucionó en muchos aspectos, sobre todo de salud mental. Exacto, sí, sí. Esa canción se llama Seven. Sí. Esta canción Taylor la compuso imaginando, pensando sobre ya ella con 30 años de edad, cómo a sus 7 años vivía ciertas experiencias, en este caso con su amiga, que sufría de violencia doméstica, cosa que era lo que te decía, que hemos normalizado en muchas ocasiones, sí, en las que le empieza a hablar como en este sentido de quererla proteger, de quererla hacer sentir que pues no está sola, porque de hecho la misma letra lo dice. Y he querido decirte que creo que tu casa está embrujada, tu papá siempre está enojado y por eso debe de ser, o sea, porque está embrujada, por eso siempre se permanece enojado, ¿no? Exacto. Y creo que deberías venir a vivir conmigo y podemos ser piratas, entonces no tendrás que llorar. O sea, eso se escucha muy lindo, ¿no? Querer abrazar a una persona, a alguien más, sí, que está sufriendo de ese algo. Y fíjate qué curioso cómo ella exterioriza y canaliza todo este rollo emocional y toda esta bola de nieve que se nos vino a todos en la pandemia, porque sí, obviamente subieron las estadísticas y la incidencia de la violencia familiar. Ella hace como este análisis y dice, no manches, sucede esto, quizá no lo vivo yo, pero lo está viviendo una persona y entonces espejeo en ella esa cuestión y de ahí también incluso tú puedes decir, bueno, ¿me está ocurriendo a mí o no me está ocurriendo a mí? Pero independientemente que a ti no te ocurra, estás viviendo o estás viendo más bien que hay cosas que pueden ocurrir en la vida y que no precisamente te van a ocurrir a ti, pero que existen esas heridas en otras personas, ¿no? A lo mejor ella no estaba viviendo esta herida que yo la puedo poner ahí como quizá la de la injusticia, ¿no? Porque tiene que ver con una herida en donde no estamos en la misma jerarquía y para mí es injusto lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, son niños o son personas que se van volviendo muy rígidos ante estas cuestiones y es como decir Taylor, bueno, yo no lo estoy viviendo, pero lo está viviendo ella y no está chido, ¿no? Para despedir a Taylor en esta playlist sale, ¿cuál es la máscara de la herida de la injusticia, que es la que nos habla esta canción? Tiene que ver mucho con la persona, pero es como esta parte de una persona muy, muy rígida, ¿no? Y rigidez, estamos hablando no solamente de una rigidez como tal cual la física, palabra, no. Exacto. No, de los... No como esos soldados de Inglaterra, sino una cuestión de rigidez incluso en la parte de no ser rígida emocionalmente, es decir, no me permito llorar, no me permito manifestar mis emociones, soy poco compasiva conmigo, poco comprensiva, y lo que sucede con estas personas es que sí lo ven en los demás, o sea, es como esa gente que si vivió la herida de la injusticia, es como, son personas, y me uno yo un poquito a esa herida, que vemos la carencia en los demás y decimos, no, hay que actuar, hay que hacer por los demás y esto, y la última que te ves eres tú, ¿no? Entonces... Y ya para pasar en la última canción de esta playlist, creo que es un poco o un mucho complementado con lo que estás diciendo. Esta canción es de Cristina Aguilera, se llama You're Beautiful, es del año 2003, ya 20 años han pasado, suena
mucho Falta ya. mucho. Pero creo que es de esas canciones que el mensaje que te da, pues tiene que prevalecer o Sí, debería de exacto. seguir existiendo y que nos va a ayudar justamente a todo el tema del día de hoy, ¿no? Sí, exactamente. Fíjate que yo casi la pondría como bandera para la edad de la adolescencia, porque es cuando más te choqueas de quién eres, cómo eres, si eres igual al otro, los referentes que hay, los estigmas que hay, los estereotipos que hay, y más hoy en día en las redes sociales, ¿no? Este tema de que toca Cristina Aguilera creo que tiene que prevalecer, porque también es una de las piedras angulares para el cuidado o para la salud mental, que es el reconocimiento propio y la autoestima, ¿no? A mí, de verdad, esa canción me trae muchos buenos y malos recuerdos, porque justamente era eso, ¿no? Como decir, híjole, hay un estereotipo de mujer, hay un estereotipo de chica, adolescente, que atrae a los chavos y no sé qué, y cuando sientes no caber ahí, dices tú, pues entonces no soy bonita, o sea, entonces, ¿qué está pasando, no? Me encanta esa frase que maneja en la canción de las palabras no pueden hundirte. Le da mucho poder a todo lo que hemos estado hablando e incluso a todo este tema de las heridas de la infancia. Sí. Porque se puede decir, nosotros estamos dándoles herramientas para que identifiquen, sin embargo, al final, tú que me estás viendo, pues tú eres quien decide. Exactamente. Muy bonita letra, si no la has escuchado, pues puedes ir, es tu momento. Agrégala a tu playlist, una remembranza nada más de las que hemos escuchado: Patética de Panda, Simple Plan Perfect, Seven de Taylor Swift, y esta, o sea, para que te puedas impulsar en este Día del Niño a querer crear tu mejor, suena bien romantizado, ¿no? Creo, crear mi mejor versión. Sí. Y a veces esperamos crear nuestra mejor versión en el contexto de tener todo. Sí, es que estoy en mi mejor versión porque soy exitosa, y al éxito le llamamos dinero, reconocimiento, cosas, y a veces no nos ponemos a introspectar en nosotros, en decir, para mí, ¿qué es el éxito? Para empezar, ¿no? Sí. Igual sucede con las heridas de la infancia, o sea, yo cómo la detecto, cómo la puedo trabajar, ¿qué me ayudaría a trabajarla? Santo Dios, ahora sí que feliz Día del Niño. Que estas herramientas o esta información les sirva, déjenlo aquí en comentarios, compártanos si creen que les fue útil, o si saben de alguien, obviamente, que necesita escuchar esto, compartan ese video. Gracias, Ale, por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. Sí, necesitamos también de un guía, porque muchas veces pasa para identificar o trabajarlas, sanarlas. ¿Dónde te podemos localizar? En Facebook como Psicoedúcale. Ahí me pueden ver. Si ustedes quieran, se vayan, si cómprense esa nieve el día de hoy, en el Día del Niño, el helado de su preferencia, o la pizza, o la comida que quieran, ¿no? Chiquiana ese niño. Y si tienen niños a su alrededor, pues también consiéntenlos, porque les van a reforzar muchas cosas, ¿no? Gracias, Ale. Gracias a ti por habernos visto. Síguenos en todas nuestras redes sociales, @código 8 radio, y dale clic a este video, activa la campanita de notificaciones después de que te suscribas, para que te sigan llegando más de este tipo de información que estoy segura que va a cambiar tu vida. Feliz Día del Niño, nos vemos en el siguiente video. Soy Denise Guiarte, bye.